Buenos días, estimados seguidores de nuestro programa Observatorio Internacional. Una vez más nos reunimos para examinar elementos de la coyuntura global, regional, latinoamericana, que son relevantes para el país y para la región sobre todo, ¿no? En esta ocasión vamos a hacerlo en un formato distinto al que hemos acostumbrado hasta acá. Vamos a examinar los hechos, los procesos, lo que representa el intento de golpe de Estado que se dio el día miércoles de la semana pasada en Bolivia y sus consecuencias. Vamos a trabajar este tema a dos voces. En la primera parte vamos a contar con la colaboración de Lucía Pazmiño, periodista e investigadora, que muy interesada en los temas latinoamericanos, exalumna de nuestra maestría en Relaciones Internacionales, que va a colaborar en la primera parte, y en la segunda parte vamos a dialogar con un colega boliviano, profesor e investigador de CIDES UMSA, CIDES del Centro de Investigación de Desarrollo de Economía y Sociedad de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Bien, el tema está planteado. Entonces, como he señalado, los hechos son simplemente que desde el martes en la noche y sobre todo el miércoles, se desplazaron tropas, aun cuando hay voces que hablan de que la movilización empezó realmente el fin de semana y masiva, porque los tropas los carros de combate que se llevaron están bastante lejos de La Paz. Se inició el fin de semana anterior. Bueno, el hecho es que hubo un pronunciamiento militar precedido por un general Zúñiga, quien asumió la vocería de los golpistas y que planteaban que intentaron, rodeando la Plaza Murillo y el Palacio Presidencial, sacar al presidente. El hecho es que el presidente se enfrentó a los que presidían la intentona golpista y se armó el debate, pero finalmente se fue desinflando y finalmente fue derrotado en la noche o en la mañana del día siguiente. Ya el asunto estaba resuelto. Bien, entonces preguntémosle la primera cuestión a Lucía. ¿Cómo ves tú lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué se jugaba? ¿Cuáles son el contexto, las razones de corto, mediano y largo plazo? Buenas tardes, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes también a la audiencia. Bueno, dos precisiones pequeñas. La una, por si acaso no se olviden que mi nombre es Lucía Pazmiño Castro, porque hay mi homónimo, ¿sabes? La presentadora de televisión. Yo soy Lucía Pazmiño Castro. Sí, hago análisis político y sobre temas de comunicación y otros, de educación, también arte, etcétera. Comencemos. A mí me parecía, Marco, yo quería empezar con una premisa que me parece importante para mí y que la voy a citar y la voy a dejar ahí en stand-by un momento. Y es el hecho de que Evo Morales se ha referido, en una ocasión al menos he revisado, y ha dicho que Luis Arce es el Lenin Moreno de Bolivia. Así que esto quisiera dejarlo ahí. Tenemos esta idea y luego analizaremos y veremos por qué hace esta acusación o esta denuncia Evo. Eso como primer punto que me parece importante. No lo ha dicho ahora, ya lo dijo antes. Y luego hay una serie de indicios, fuera de me parece que hay una serie de indicios que llaman la atención y que permiten que muchas personas concluyamos que esto ha sido fraguado, que ha sido un montaje de parte del propio presidente Arce.
Y entonces, porque es decir, un autogolpe. Exactamente, ¿no es cierto? Un autogolpe, no sé si llamarlo autogolpe como tal, porque finalmente no se cristalizó, pero digamos, y además por lo absurdo, lo risible, realmente, no sé, Marco, y la audiencia también que nos escucha, si alguien puede tragarse esa piedra de molino de un show que para mí ha sido completamente burdo. Nunca creo que en la historia de América Latina hemos visto un golpe de exactamente, ¿no es cierto? Entonces creo que esta fue una puesta en escena. Pero entonces veamos, ¿sabes qué yo vi? Y para quien le interese, vi una entrevista que le hizo al día siguiente Rafael Correa, estábamos hablando algo fuera de micrófonos al respecto de eso con Marco. Rafael Correa la entrevista para Russia Today a Luis Arce a propósito de esta intentona golpista, y es el propio Luis Arce el que hace un recorrido de los hechos que me parece que llama la atención y que me parece realmente interesante. Entonces, veamos algunos antecedentes. Mira, el general Zúñiga, que es la cara visible de esta intentona, era el comandante general del ejército boliviano. El general Zúñiga, en días anteriores, incluso el día anterior me parece, al 26 de junio, hace unas declaraciones públicas, una en un evento, vi otra en la que le hacen una entrevista, y él dice que las Fuerzas Armadas bolivianas, ojo con esto, no van a permitir que Evo Morales vuelva a ser presidente de Bolivia. Y señala concreta y específicamente a Evo Morales. Y cuando la entrevistadora, esto es un lujo, les recomiendo que vean, es un clip chiquito, le dice que cómo van a ser las Fuerzas Armadas para impedir que Evo sea otra vez presidente, incluso me parece que candidato. El general Zúñiga dice que bueno, que hay que considerar que las Fuerzas Armadas son el brazo armado, ¿no es cierto?, del Estado, y que ellos pondrán a disposición de esta meta, de este objetivo, todos los recursos con los que cuentan. Y claro, esta es una declaración gravísima, pero la parte que me parece más importante es que en ningún momento menciona a Arce, no dice no habla sobre el movimiento al socialismo, al MAS tampoco, habla específicamente de Evo Morales, que no van a permitir que Evo vuelva a ser presidente. Y hay también un par de declaraciones, parece, en las que Zúñiga dice que él habría querido que haya unos cambios en el gabinete, ¿no? En el gabinete, etcétera, pero en ningún momento dice estar en contra de Arce. Esto me parece que es algo importante destacar. Y estas declaraciones se hacen previo al 26 de junio. Entonces, ¿qué es lo que dice Arce en esta entrevista, que es a la que me quiero referir? ¿Qué es lo que le dice Arce a Correa? Le dice, bueno, que frente a estas declaraciones que hace Zúñiga, ellos hablan con el ministro de Defensa y deciden pedirle a Zúñiga que dé un paso al costado y que se retire, es decir, le piden la disponibilidad a Zúñiga. Entonces dice Arce que el ministro de Defensa, y me parece también que la ministra de la Presidencia, ahora se me escapa el nombre, se citan el fin de semana con Zúñiga y le dicen, vea, señor, usted ha dado estas declaraciones, esto no puede ser, así que por favor, hasta aquí llegó. Y dice Arce que Zúñiga se mantuvo, que esta fue más bien una reunión bastante cordial, que Zúñiga aceptó la decisión, pero aquí también llama otra cosa la atención, porque Arce todo el tiempo dice, mantuvieron esta conversación entre Zúñiga, el ministro de Defensa y la ministra de la Presidencia. Es decir, parece poco probable que no le hayan dado, ¿no es cierto?, la disponibilidad, la baja del ejército por escrito, que es un tema fundamental, Marco. Es decir, a todo el mundo digamos que lo legalizan, lo hacen de hecho al momento de hacer una gestión administrativa que entiendo yo, de acuerdo con las declaraciones de Arce, fue más bien en el marco de una conversación. A pesar de que yo tengo, ¿no es cierto?, digo, a ver, este señor Zúñiga está haciendo estas declaraciones, etcétera, entonces voy a poner ojo a este señor, pues resulta que el presidente Arce cuenta que el día miércoles
él tenía un acto, él estaba en un acto como a las 11 de la mañana más o menos, estaba en un acto con la sindical campesina de Bolivia. Uh-huh. Y entonces, esto también, ojo, porque si no les llama la atención, yo no sé, pues, dice, imagínate, en ese contexto, con un general que parece que ha hecho estas declaraciones, etcétera, dice Arce que lo llama el ministro de Defensa. Uh-huh. Y él, como se encontraba en el acto con la sindical campesina, y dice, yo no tenía el celular a la mano, entonces no le pude contestar. No le pudo contestar al ministro de Defensa, que lo está llamando, en el contexto de un general que ya ha hecho tales declaraciones, al que se le ha dado la baja, etcétera, y dice que él no le pudo contestar, y que parece que el ministro de Defensa siguió llamando, ¿no es cierto? Ningún colaborador le pasó el teléfono, le dijo, vea, presidente, aquí el ministro de Defensa quiere hablar de manera urgente con usted. Pues no, y dice Arce que pasó el acto, y recién pudo comunicarse con el ministro de Defensa, y entonces él le dijo que parecía que había la movilización de algunas unidades, ¿no es cierto?, que se habían movilizado también algunas tanquetas que estaban tratando de comunicarse con el general Zúñiga, pero que el general Zúñiga no les respondía, y entonces, en fin, finalmente Arce decide regresar a La Paz, porque no estaba en La Paz exactamente. Uh-huh. Pero como te das cuenta, parece inverosímil que el presidente, en ese contexto, Marcos, no haya contestado 5 minutos al ministro de Defensa para decirle, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que me estás llamando con urgencia. Pues Arce dice que no. Y entonces se logra entrar al Palacio de Gobierno de Bolivia, ahí en la famosa Plaza Murillo, ¿no es cierto? Y aquí sí viene, me parece a mí, la peor parte del montaje del guión de este show, que es que Zúñiga se supone que tenía postadas algunas tanquetas, ¿no es cierto? Tenía efectivos militares en la Plaza Murillo. Dicen, esto también llama la atención, y ya voy a decir por qué. Dicen que ya los militares pidieron a las personas que se encontraban, es decir, hagamos de cuenta que estamos en la Plaza Grande, ¿no? Uh-huh. Y entonces piden que las personas se retiren, y esto, ¿por qué lo digo? Porque si comparamos con lo que pasó en el 2019, a esos mismos militares, incluso con la policía, no les importaron para nada los civiles, no les importó para nada el pueblo. Sabemos de qué manera los reprimieron y de qué forma arremetieron en contra del pueblo. Pero estos mismos militares ahora les dicen, por favor, retírense que aquí vamos a derrocar al gobierno. Y entonces, ¿cómo se puede creer, Marco? ¿En qué golpe de Estado ustedes pueden recordar que una vez que se han tomado la plaza, como que fuera la Plaza Grande, en este caso la Plaza Murillo, ya están ahí los militares? No estaba solo Zúñiga, estaba el alto mando, estaba con el comandante general de las fuerzas de la aviación y también de la Marina, estaban los tres. Y entonces Arce, como si fuera, yo me imagino a Marco y a la audiencia también como si fuera una película, ¿no? Como si tuvieras ahí el guión en que dicen, a ver, usted ahora le toca bajar desarmado frente a los militares que están armados. Y entonces él baja, ¿no es cierto? Y dice Arce todavía más, dice, yo bajé con el bastón de mando para decirle a Zúñiga quién tiene en realidad el poder dado por el pueblo. No exactamente en esas palabras. Y se confronta cara a cara con el alto mando que está sublevado. Sí. Uh-huh. Entonces yo sí quisiera preguntar, ¿no es cierto?, ¿en dónde hemos visto que esto pase? ¿En dónde hemos visto que un presidente que va a ser derrocado, que se entiende, por tanto, que además son los militares, y que por lo tanto se entiende que mi vida está en riesgo, que me pueden matar, que me pueden coger? ¿Dónde hemos visto que se atreva y que baje como si fuera una película, ¿no? Además a mí me recuerda mucho estas malas películas de Hollywood, porque es imposible, es inverosímil que baje y se enfrente de esa manera. Y lo que es peor, no solo que se supone que baje y se enfrenta cara a cara con los militares armados y él desarmado, todos civiles desarmados, sino que además Arce dice que le preguntó
al general Zúñiga. No, primero que le le dijo. Caso. No, yo sí vi eso, pero me parece que más relevante que analizar con tanto detalle las circunstancias de lo que pasó es preguntarse lo de fondo. Y entonces yo señalaría por lo menos 3 cosas que me parece que son pertinentes para entender el proceso. O sea, 1, Arce, exministro del gobierno de Evo Morales, encargado de la política económica, con quien, sobre todo en la parte segunda de su administración, tuvo diferencias. Primera cosa. Segunda cosa, amigo del alma de Zúñiga, con quien jugaban básquet todas las semanas. Arce y Zúñiga. ¿Ya? Y tercero, lo más importante, lo que ha sucedido en estos últimos, desde que entró al poder Arce, es una confrontación de una división en el MAS de facto, muy profunda, básicamente por el liderazgo, por el control del poder, en el cual Arce ha estado efectivamente buscando mecanismos para ampliar sus márgenes de maniobra. ¿Por qué? Porque el control de los movimientos sociales que tiene Evo Morales le ha llevado eficazmente a bloquear iniciativas, a bloquear medidas y a presionar y restringir su capacidad de gestión del poder político. Eso en un escenario que se complica por el COVID en el 2020 y que se complica todavía más con el acceso de COVID que derrumba la economía, derrumba el comercio exterior, golpea todas las economías del mundo y provoca una reducción que en América Latina fue superior al 7% del PIB. Se esperaba que sea una situación que provoque un rebote, pero en el caso de Bolivia sí de alguna manera funciona, pero luego se producen las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, etcétera, pero sobre todo el ascenso al poder de Milei en Argentina, que bloquea un flujo conocido, histórico entre nuestros países en la zona fronteriza, muy, muy intenso entre Bolivia y Argentina, que significaba que buena parte de la población de toda la región fronteriza boliviana consumía hacia sus compras de alimentos, de productos básicos y de productos manufacturados también bajo la forma de contrabando en el lado argentino. Eso ha significado entonces un debilitamiento de la economía, un debilitamiento de la balanza comercial, los problemas con el gas, con la venta de gas de Bolivia a Argentina, se han tendido a agravar porque la capacidad de obtener su propio abastecimiento de vaca muerta ha significado que vaya comprando cada vez menos a Bolivia. Entonces, todo ese conjunto de procesos generan una debilidad económica, que surja en Bolivia el dólar paralelo, parecido al de Argentina, si bien no con la brecha tan grande que ha llegado a tener, que se debilite el comercio exterior, que haya tensiones inflacionarias y que se deteriore la situación de la población de menores ingresos. Eso en el plano económico. En el plano político, una división que se profundiza y que crece en el MAS y que lleva a toda una trayectoria de choque de trenes entre Arce, que quiere consolidar su poder y correr seguramente por la reelección en el 2025, y Evo Morales, que nunca se resignó a perder su posición y que, dada el ascendiente que tiene sobre los movimientos sociales, aspira a situarse nuevamente en esa posición. Por supuesto, eso implica, al igual que en toda América Latina y en el caso del Ecuador lo mismo ocurrió, un debate político, jurídico, pero sabemos que la polarización, no solo en América Latina, en todo el mundo, ha derivado hacia escenarios distintos a los tradicionales de la política, que pasan a ser
las cortes electorales, los palacios de justicia, las instancias donde se controla el uso de la violencia, los cuerpos armados del ejército, digamos, de la sociedad, del Estado. Entonces, esos son los escenarios que marcan y que permiten entender un poco este desencadenamiento, ¿no? Bueno, Marco, has tocado algunos puntos, quisiera referirme a esos, pero también te quería decir por qué hice este análisis y esta descripción detallada. Es para demostrar por qué no es creíble que ese golpe de Estado haya sido creado, pensado por los propios militares y no por el propio Arce. Porque finalmente, ¿cómo se soluciona la intentona golpista? Arce baja y le dice esto a Zúñiga y le dice, vea, por favor, retírese. Y Zúñiga le dice, bueno, ya, nos vamos. ¿Dónde se ha visto? No, pero le dice, ¿no me va a hacer caso? No le voy a hacer caso, señor presidente. Ya tengo tomada la plaza. Soy un militar que no sabe que el resto, están todos los comandantes de fuerza, todos los comandantes. Y en vez de agarrarle al señor Arce, que baja desprovisto de cualquier arma, que está completamente vulnerable, no lo cojo preso, no lo mato, sino que le digo, bueno, ya, muchas gracias, y aquí quedamos. Es imposible que se produzca ese tipo de golpe de Estado, es imposible por parte de los militares, más aún tomando en cuenta de qué tipo de militares estamos hablando si comparamos con lo que pasó en el 2019. Solamente tenemos que retroceder al 2019 y ver cuál fue el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana para saber que no pueden ser las mismas Fuerzas Armadas que se comporten de esta manera, no solamente ingenua, sino completamente, ya te dije, risible. Es imposible. Pero eso, la policía no participó en esta ocasión, nada. Y es más, Arce dice, y ese es el otro indicio, Arce dice que el comandante de policía dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo sí lo respaldo. Es decir, estamos hablando de los mismos policías, los mismos militares, que actúan de manera diferente. Entonces, bueno, como diría, ¿cómo es Gabriel García Márquez? El barroco, o esta posibilidades de la irracionalidad. Están muchas veces presentes en América Latina. Pero la irracionalidad habría sido que le maten a Arce, que cojan, ni siquiera irracionalidad, pues, sino ¿para qué hago un golpe militar si no voy a utilizar la fuerza y va a ser una pantomima? Bueno, ¿cuál fue el rol de los Estados Unidos? Eso te iba a decir. Y veamos entonces, pero antes de eso, ¿cuál fue el rol de los Estados Unidos, de la propia OEA? Aquí tengo un comunicado de los Estados Unidos en que dicen, ¿no es cierto?, que ellos respaldan el orden democrático, que están en contra de estas intentonas y que incluso han hecho un llamado a la OEA, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos Estados Unidos, la misma OEA que participaron en el golpe del 2019, resulta que ahora salen a ser los paladines una vez más de la democracia. Pero perdón, ahora, como colofón de lo que acabas de señalar, entonces tú dirías que hay una coalición de Arce con los Estados Unidos para bloquear el acceso a Evo Morales. Esa sería tu tesis principal. ¿Y por qué? Y aquí vamos, y aquí quiero retomar la parte que tú muy bien has señalado sobre la crisis económica que está viviendo un poco Bolivia, ¿no es cierto? Y que le ha llamado, y a ver si esto a la audiencia, sobre todo el Ecuador, no le suena parecido. Todas las medidas que se han tomado aquí los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, y ahora de Noboa, ¿qué es lo que han dicho? Que el correísmo y sobre todo Rafael Correa se robaron como 70,000 millones, ¿no es cierto?, de dólares, que por lo tanto no tenemos más que una mosca volando en la caja fiscal, que se llevaron todo y que por lo tanto no hay plata, no hay recursos para invertir en lo público, que nos hemos tenido que endeudar hasta ahora. Yo no sé, esa cifra no lo tengo, después la voy a revisar, pero que nos hemos endeudado ¿con cuánto, Marco? Con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la préstamos? Última es 4.500, pero es el segundo o tercero. Y no vemos nada. No vemos nada de acción de esa plata con la que nos hemos endeudado, no vemos nada en inversión pública y siguen diciendo que se debe a un déficit dejado por el correísmo
¿no es cierto?, por la presidencia de Rafael Correa, por el que ahora nos tenemos que endeudar como nos endeudamos y que no se puede hacer inversión pública y etcétera, etcétera. Pues estas crisis se generan por ciertos objetivos que pueden tener los gobiernos. Veamos qué pasa en Bolivia. Como tú decías, de pronto resulta que Bolivia ha bajado sus exportaciones de gas, no solamente por el tema de la Argentina, sino porque se supone que ya no pueden exportar gas como lo estaban haciendo. Hemos tenido o tienen este problema de lo del... Vaca muerta. Lo de la... Y lo de la... ¿Cómo se llama? Lo del dólar, ¿no es cierto? Y entonces dicen... Y por lo tanto, justito antes del famoso, la intentona golpista, ha habido marchas y protestas en Bolivia. Pero antes de eso, y me parece más importante, tenemos que en febrero el gobierno de Arce y los empresarios privados firman un acuerdo de 10 puntos para normalizar la escasez de dólares e impulsar al sector productivo. Es decir, crean unas condiciones tales para decir que por lo tanto tienen que recular o que tienen que dar de baja una serie de principios que mantenían la política económica de Bolivia, porque dicen que si no, no pueden paliar esta crisis que tienen ahora. ¿Eso les suena conocido o no les suena conocido? Y entre otras, es que es increíble las similitudes. Entre otras hablan de los subsidios a los combustibles que también hay en Bolivia. Y entonces ya van a tratar de quitar el subsidio. Y entre otras medidas, imagínense que tienen también los exportadores bolivianos, tenían unas restricciones a sus exportaciones en relación a la propia canasta básica o a las necesidades internas del pueblo boliviano. Y solamente una vez que esas necesidades estuvieran satisfechas, ¿no es cierto?, pensando en un verdadero excedente, podían entonces exportar con una serie de certificados y tal. Y entonces ahora, entre los acuerdos a los que llegan con este sector privado, el gobierno de Arce en febrero del 2024, y me parece que ya firman los 10 puntos ahora en mayo, está la liberación de estas premisas. Ya no tienen que firmar esos certificados y hay otra dinámica. Y sí quisiera citar solamente esta parte de quiénes son los que firman el acuerdo, porque a ver si les llama la atención o no. Dice, por el lado de los empresarios, ¿quiénes son los que firman? Un señor Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, un señor que es presidente, ojo con esto, de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, otro señor que es el secretario ejecutivo de la Sociedad de Entidades Financieras especializadas en microfinanzas, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, ojo con esto, la presidenta de la Asociación de Representantes Importadores y Distribuidores de Fármacos y unos cuantos más que por cuestión de tiempo no voy a citar. Bueno, entonces, permíteme aclarar una cuestión. Sí. O sea, América Latina tuvo durante los 50s, los 60s, la mayor parte de los 70s, e incluso en algunos casos, hasta bien entrados los 80s, como el caso ecuatoriano, este control de cambios. ¿Qué significaba el control de cambios? Que los exportadores no eran propietarios directos y automáticos de sus ingresos por exportaciones. Estos dólares entraban al Banco Central y se los canalizaba muchas veces a un tipo de cambio diferente del que regía en el mercado a esos empresarios. Y también esos dólares se los canalizaba hacia los importadores que querían comprar productos en el extranjero. Y esto iba acompañado muchas veces de lo que se llamaban tipos de cambio múltiples. Como en el Ecuador regió hasta bien entrados los 80s, $1 para importar medicinas, otro para importar carros, otro para turismo, otro para insumos básicos, etc. Eso fue atacado, satanizado por el FMI desde el principio de los años 70, procurando su desmantelamiento. La crisis de la deuda y la media década perdida con una sucesión de renegociaciones forzosas de la deuda, programas de estabilización, programas de reforma estructural firmados prácticamente por todos los países latinoamericanos, significaron
el desmantelamiento efectivo de esos tipos de cambio múltiples. Hay algunos países donde se mantienen ciertos rezagos, por ejemplo Argentina, donde hay una incautación parcial de determinados elementos, que es una especie de impuesto a los ingresos de los exportadores de trigo, carne, de productos agrícolas fundamentalmente. De lo que te escucho, o sea, en Bolivia ha seguido rigiendo, y conversaba hace un rato con un colega boliviano, efectivamente es incautación de las divisas de las exportaciones primarias, básicamente en este caso de Bolivia, de la soja de Santa Cruz, de otros productos del altiplano, pero no del gas, porque ese tema es del Estado, o sigue vigente. Y claro, como lo señalas, en febrero han habido presiones claras del sector empresarial que quería cambiar eso. Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual los Estados Unidos quieren evitar a Evo Morales? Eso es exactamente ahí hay dos preguntas, Marco. Una, quieren evitar a Evo Morales, pero no quieren evitar a Luis Arce. Uh-huh. Ese es el punto. Yeah. Entonces, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de unos Estados Unidos o de incluso la OEA con Almagro, que se comportaron de una manera en el golpe del 2019, que fue un golpe de Estado, y por otro lado, en cambio, que ahora adoptan una posición de apoyo al gobierno de Arce. Luego tú decías también, y vemos que hay una derechización, porque como tú mismo has recordado a la audiencia, ¿no es cierto? Arce fue el ministro de Economía de Morales. Así y ese es. mismo ministro de Economía que llevaba una política económica y que fue además exitosa para Así Bolivia, es, ese conocida. mismo ministro de Economía, que ahora es presidente, resulta que de pronto de un día para el otro ya no puede llevar esa política económica exitosa y sume más bien a Bolivia en una crisis que, entre otras, ¿no es cierto?, genera esta falta del dólar, ¿no es cierto? Tú hablabas de la incautación, pero ahora ya no tenemos eso. Además de eso viene la cuestión del gas, es decir, durante 14 años o 13 años en donde fue ministro Arce no se dio cuenta, no sabía y se suma en esto. Y esa nueva, el mismo ministro de Economía que tuvo una política económica con Evo, ahora lleva al país a un estado en que se supone, supuestamente forzado a firmar este tipo de acuerdo con la clase oligárquica de Bolivia. Eso que se presume como una derechización de Arce y por lo tanto, ¿no es cierto?, tratando, que es algo que hemos visto, y en honor al tiempo lo digo rápido, tratando de implosionar lo que es el MAS, porque aquí nos faltan muchísimas otras referencias, tratando de implosionar al MAS para que haya esta supuesta división entre las personas que apoyan a Arce y las personas que apoyan a Evo para destruir desde dentro las bases del MAS y por lo tanto, ¿no es cierto?, destruir en realidad lo que son los movimientos sociales en Bolivia y tomar el poder para la derecha o recuperar el poder para la derecha. Bueno, las lecciones que tenemos de América Latina de las últimas 2 décadas muestran claramente 2 cosas, a mi modo de ver, que son evidentes. Una, los gobiernos en el poder son solamente figuras de poderes reales que operan tras bastidores, en el correísmo acá, en el levismo allá, y por supuesto con los nuevos relevos siguen esos mismos poderes actuando. 1. 2. Efectivamente ya en lo que va del siglo XXI, ya no es la política preferida ni impulsada por los Estados Unidos esta de promocionar golpes de Estado. Las guerras híbridas, estas confrontaciones que juegan con una serie de elementos culturales, religiosos, políticos, etcétera, favorecida o incrementada por la polarización ideológica que se da en nuestros países, por la debilidad y fragmentación de los sistemas políticos, por el caudillismo y clientelismo de los que logran acceder al poder, efectivamente ha hecho que esos instrumentos, como estos burdos juegos golpistas, sean de pronto sacados de la galera para
ocultar los verdaderos intereses. O sea, lo que me parece curioso entonces es cómo se señala la visita de Arce a Moscú hace un par de meses, el acuerdo con Rusia sobre el litio, en fin, elementos que serían contradictorios con esa tesis. Entonces, a mí me parece que es muy difícil en un espacio tan pequeño, Sí. con esta carencia de elementos básicos y sobre todo de elementos del interior. Pero yo antes de conversar he conversado con varios colegas docentes, en particular colegas bolivianos, y esta confrontación o esta fragmentación que está dentro del MAS es una cuestión que atraviesa desde su surgimiento. Es igual que la CONAI, es una ¿cómo es? Constante. Unión de retazos, cada cual jala para su lado y es absolutamente contradictorio y problemático, con perspectivas básicamente personalistas, localistas en el mejor de los casos, cuando no vinculadas a minería ilegal o cosas así, que es realmente demuestra una fragmentación muy grande. Entonces, para terminar, te preguntaría, ¿cuál es entonces el futuro para el 2025 en Bolivia? Pues lo veo muy difícil. Están haciendo una cosa chiquita, pero los Estados Unidos, o más bien dicho, refinámonos a los grandes poderes internacionales, creo que están dispuestos a utilizar los recursos que tengan. Es decir, los golpes de Estado tradicionales, cuando si los son necesarios, necesarios, exactamente, y si pueden hacerlo por otras vías, lo van a hacer por otras vías. Luego, lo que tú dices, lo veo difícil. Han empezado hay una guerra abierta. Le dicen ahora a Evo Morales que es él el que estuvo propiciando el golpe. Creo que de hecho van a inhabilitar a Evo y creo que va a ser una historia bastante parecida a la del Ecuador, lamentablemente, y con mucho afecto para las hermanas y hermanos bolivianos. Creo que ustedes son los dueños y dueñas del destino del país. Espero que encuentren cuál sea la mejor vía para el desarrollo y el bienestar del pueblo boliviano. Eso es lo que espero. Pero de hecho, ¿se acuerdan con la premisa con la que había empezado sobre lo que decía Evo Morales sobre Luis Arce? Pues tengo que decir que yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con esa premisa. Creo que hay que tener mucho ojo y que es posible que tengamos a un Lenin Moreno en las filas del MAS y conduciendo a Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias a Lucía Pazmiño por su comparecencia y los elementos aportados a este programa. Como señalé al inicio, en la segunda parte vamos a conversar con un colega docente de la Universidad San Andrés de La Paz sobre este mismo tema para tener más elementos de juicio. Muchísimas gracias, estimados oyentes y los que ven este programa por YouTube. Muchas gracias. Buenas tardes. Para completar este programa de Observatorio Internacional dedicado al análisis del golpe de Estado en Bolivia, como habíamos anunciado, contamos con la presencia de Alfredo Seoane, profesor e investigador del CIDES UMSA, Centro de Investigación y Desarrollo Económico y Social de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Gracias por ayudarnos a entender este proceso. En la primera media hora conversamos con una investigadora, periodista de aquí del país que tenía su visión particular del intento de golpe. Quisiéramos en primer lugar, dándote la bienvenida, escuchar cómo ves tú, qué importancia, cuáles son los factores más inmediatos que explican este proceso. Adelante, Alfredo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Ecuador. Bueno, este pasado 26 de junio todos fuimos sorprendidos alrededor de las 3 de la tarde con una aparición de blindados en la Plaza Murillo, donde está ubicado el Parlamento Nacional y el antiguo Palacio de Gobierno. En realidad, este palacio quemado es actualmente como una especie de museo. Bien. Y por ahí, junto a él, se encuentra un gran edificio
de 20 y tantos pisos, que es la Casa Grande del Pueblo, donde está efectivamente la oficina del presidente, varios ministerios, y es realmente un búnker, ¿no? Bien. Entonces, la sorpresa fue ver esto, dado que, bueno, había algún antecedente de un problema y una entrevista que hizo este general Juan José Zúñiga, el comandante del ejército, señalando que en esa entrevista, respondiendo a una acusación que le había hecho el expresidente Evo Morales, de que era él el cabeza de un intento de asesinarlo o de eliminarlo, no dijo asesinarlo, sino de eliminarlo a Evo Morales. Ya. Y entonces este general se fue a un programa de mucha audiencia de la televisión a responderle a Evo Morales, y ahí dijo que Evo Morales no era de ninguna manera, no estaba habilitado para ser electo presidente de la República porque la Constitución lo prohibía y solo permitía 2 reelecciones y él ya había tenido 3 y encima había aspirado a una cuarta y había eh, que no le correspondía y que había un dictamen internacional eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una resolución del Tribunal Constitucional. Ya. Entonces, a raíz de eso, empezaron plantearse y a correr rumores de que iba a ser destituido por el presidente Arce. Esto fue el martes sería 25, ¿no? Ujú. Y, y lo cual no sucedió ese martes ni tampoco el miércoles oficialmente. Entonces parece que esa situación generó esta insubordinación o esta salida de los cuarteles de este grupo de militares. Lo curioso es que en las tanquetas que llegaron al Palacio de Gobierno o a la Plaza Murillo, donde está el antiguo Palacio de Gobierno, Ya. estaba en una el comandante del ejército, en otra el comandante de la Fuerza Naval y en otra tanqueta el comandante de la Fuerza Aérea. Ya. Inicialmente intentaron explicar que lo que querían era un cambio de timón y un nuevo gabinete y que estaban exigiendo eso, ¿no? Y entonces, y querían entrevistarse con el presidente. Perdón, o sea, El, no pedían la remoción del presidente, sino cambio de inicialmente gabinete. no, inicialmente no, Ya. pero ya el despliegue daba la idea de que era un golpe que querían. Ujú. Entonces, eh, hicieron esta situación de abrir la puerta a la fuerza, la puerta del Palacio Quemado, del Palacio Antiguo, Ujú. para entrar por ahí seguramente y tomar. eh, pero bueno, todo el mundo sabe que ahí no está el presidente ni está la presidencia, Ujú. ¿no? Bueno, y entonces los acontecimientos son un poco fáciles de comprender, porque si hay un golpe de Estado, eh, eh, digamos, el despliegue de fuerza y la logística y todo el tema de seguridad, en fin, que se despliega es pues, Mucho como mayor. conocemos nosotros en Bolivia, bueno, los que tenemos cierta edad, porque hace varias décadas que no hay golpes de Estado, pero bueno, Ya. se controlan los medios de comunicación, se aísla no se deja entrar a la prensa ni a grupos de presión a la plaza, si se va a tomar la plaza. Bueno, hay un despliegue más adecuado a lo que es una acción militar, pero parece que en este despliegue no hubo todas esas precauciones.
Y Ya. después, bueno, se ve en las imágenes, que en esas 3 horas que transcurrieron, como por ejemplo el ministro de gobierno va caminando y se acerca a la banqueta donde está el general Zúñiga le golpea el vidrio y le dice, general, salga y hable conmigo, y, ¿no? Usted está atentando contra la democracia, y no le pasa nada al ministro de gobierno, Ya. cuando lo usual sería que si están haciendo un golpe de Estado, venga un soldado y le dé un culatazo Uno coja preso. o, o sea, o sea lo protejan pues a la cabeza del golpe, ¿no? Ya. Pero no pasó eso. Después, bueno, ya se muestran las imágenes en el momento en que parlamentan estos 3 comandantes con así frente a frente en el hall de entrada al Palacio Quemado. eh, Estaban los 3 comandantes y varios militares detrás de ellos, y está el presidente, el vicepresidente y casi todo su gabinete parlamentando ahí, sin Ya. ninguna protección, sin ningún cuidado, sin ningún protocolo de seguridad. Ya. Obviamente, si hay un golpe de Estado, el presidente no va pues a reunirse de esa manera, no debería, ¿no? Si es que, bueno, hay protocolos pues de seguridad, ¿no? Como un presidente puede ir sin chaleco protector, ¿no? Ujú. Y lo regaña al general Zúñiga y le dice, yo soy el capitán general y usted tiene que obedecerme. Y parlamentan ahí, el otro le dice, no es posible obedecerle, ¿no? Y después se retira del lugar sin mayores consecuencias. Bueno, algo que no sé, Es claro. no es claro, porque obviamente de una parte, si los militares estaban golpeando, deberían haber, tal vez, si su objetivo era destituir al presidente, tomar presos a él y a su gabinete, pues. O Ya. del otro lado, si el presidente estaba acusándolo de insubordinación, debía hacerlo arrestar en ese momento. ¿Cómo es posible que el presidente no haya ido a esa reunión con estos militares que estaban en este intento de golpe, Ya. supuestamente, sin protección, sin su escolta? Hay un regimiento que se llama el Regimiento Colorados de Bolivia, que es el regimiento escolta del presidente de la República. Y en el lugar que digo, donde está la Casa del Pueblo, que es el edificio hasta el más alto de La Paz, hay un montón de militares que uno ve cuando pasa ahí, y es un esquema de seguridad bastante serio, ¿no? Como Ya. te digo, es una especie de búnker ese lugar. Entonces el presidente salió de su oficina, que es en el piso 15, digamos, o algo así, de ese edificio, y fue al contiguo Palacio Viejo, que se llama Palacio Quemado, a entrevistarse con los militares sin su escolta, sin protección, Ya. ¿no? Ahí estaba el presidente, el vicepresidente, los ministros. Bueno, entonces todo eso ocurrió, y el general Zúñiga se retira diciéndole que no le va a obedecer al presidente, y luego, pero sí le obedece porque en ese momento ya nombran, regresan todos estos ministros al, 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 al salón de actos, la verdad es que no conozco por dentro esa Casa Ujú. Grande del Pueblo, pero hay un lugar donde se hacen los grandes eventos, y ahí posesiona a su nuevo Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entonces Ya. ahí hay un nuevo jefe del ejército que, y el resto de todos los militares que estaban en la plaza acompañando al general Zúñiga se retiran en los vehículos en los que vinieron, y punto, y ahí acaba todo. Entonces, y más tarde van al Estado Mayor a arrestar la policía, en este caso, o el Ministerio de Gobierno, a arrestar al general sublevado. Este sale caminando del cuartel general del Estado Mayor y se entrega. Ujú. Pero antes de eso, al subir al vehículo que lo va a llevar arrestado, hace una declaración y dice
todo esto ha sido acordado con el presidente porque él me pidió hacer esto para subir su popularidad. Ajá. Bueno, uno no ha estado, digamos, en la sala de guerra, digamos, ¿no? Para saber realmente qué ha pasado, pero lo que ya ha quedado bastante fijo en la mentalidad y en la opinión pública mayoritaria es que esto ha sido un blef, un tongo, Ya, 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 ya. Pero ¿cuál un sería el sainete, lo objetivo? llama. ¿Ah? ¿Cuál sería el objetivo de ello? El objetivo sería distraer y mejorar la popularidad de un gobierno que está realmente con terribles problemas. La economía está eh, en crisis, dado que hay una situación de escasez de combustibles, de escasez de dólares, están empezando a subir los precios en los mercados, hay colas en las distribuidoras de combustible, hay un descontento muy grande y, y todo esto originado por varios años de déficit fiscal, Ya, alrededor del 7% del PIB, hay una deuda pública acumulada gigantesca, interna y externa, hay una crisis de exportaciones, o sea, Bolivia tuvo varios años una bonanza por las exportaciones de gas, ahora el gas la producción de gas ha caído, no se han descubierto nuevos yacimientos ya, y y en cambio las importaciones de combustible son cada vez más caras y hay un problema que es el subsidio a los combustibles. ya. Entonces la empresa pública del petróleo tiene que importar el diésel a un precio internacional y tiene que venderlo a un precio subsidiado, que es, no sé exactamente cuál es el precio internacional, pero el precio de la gasolina en Bolivia es el más barato de la región, asimismo el diésel, pese a que no producimos, sobre todo diésel, ¿no? Ya, Gasolina no, se produce algo, pero no abastece a todo el mercado interno. perfecto. Ya, Entonces, el objetivo es un poco ese de distraer o de mostrar, digamos, bueno, porque finalmente cuando se resuelve este tema del día del 26, el presidente sale a darse un baño de popularidad y lo llevan en hombros y hace todo un discurso un evento masivo donde, pero hay un grupo que empieza a acusarles, a decir que todo fue un teatro, que son funcionarios, ¿no? Bien, parece esta cosa bastante difícil de ujú, explicar. El mismo gobierno no lo puede hacer. La opinión pública tiene ya un criterio formado de que esto ha sido un teatro. ya. Ahora, ¿cuáles serían los factores que llevan, los factores directos e indirectos que llevan a este proceso? O sea, lo veíamos en la primera mitad del programa con la periodista ecuatoriana, que hablábamos de este distanciamiento entre los dos líderes del MAS que durante un periodo trabajaron conjuntamente, Arce como ministro de Economía de Evo Morales, pero que luego comienza a fragmentarse, a separarse, sea por ego, sea por aspiraciones de poder, por tener un margen de maniobra suficiente el presidente para tomar sus decisiones, en fin, por la presión que ejerce, que ha ejercido Evo Morales en los últimos años sobre el presidente Arce, desde los movimientos sociales. ¿Qué factores están jugando allí? Bueno, ese es una división bastante profunda. Hay una radicalización de cada sector respecto al otro. Se acusan mutuamente de todo, pero no se investiga nada. Yo creo que en el fondo lo que está también en crisis es el modelo, Ah, ya. ¿no? O sea, el modelo
que fue implantado desde el gobierno de Evo Morales y cuyo ministro de Economía era Luis Arce Catacora, eso ya no funciona más. Estaba basado en los excedentes que produjo el proceso de exportación, de descubrimiento y de apertura del sector hidrocarburífero a la inversión que logró, digamos, descubrir una gran cantidad de yacimientos, logró un contrato con el Brasil y logró la construcción del gasoducto de Santa Cruz a Sao Paulo, y posteriormente en el gobierno, o sea, lo anterior fue sucesivamente varios gobiernos desde el gobierno de Paz Zamora, que suscribe el primer contrato con el Brasil, de Sánchez de Lozada, que hace una renegociación de estos contratos y su ampliación, y finalmente en el gobierno de General Banzer se empieza a funcionar empiezan las exportaciones al Brasil. Digamos, ahí lo que logró Bolivia fue salir de una situación de crisis externa, de una restricción externa muy grande, y tener más bien, inaugurar con eso una situación de bonanza que favoreció mucho al gobierno de Evo Morales. Y Evo Morales llevó a cabo una política de nacionalización, de estatización, lo que fue implicó, digamos, ¿no? Que el gobierno pudiera usar más discrecionalmente los recursos estos de la renta gasífera. Y ahí el problema es que es un modelo de economía que se olvidó de una cosa bien importante, se basó mucho en el consumo y no llevó a cabo una transformación productiva y ni siquiera la posibilidad de reproducir el crecimiento de las exportaciones el sostenimiento del sector exportador, que era el que finalmente daba las rentas públicas y generaba esta situación de bonanza. Entonces fue un modelo estatista consumista, ¿no? Que se llama, bueno, modelo social comunitario productivo, pero que en realidad es consumista y Ahora, digamos, tiene un sesgo antiexportador. ahora bien, ¿en qué medida se puede colocar las responsabilidades en el gobierno boliviano? Si lo que está pasando es lo mismo en América Latina, llámese Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, etcétera, este enlentecimiento de la economía, esta reducción de la tasa de crecimiento del comercio mundial, ya no es el motor que fue durante toda la post-Segunda Guerra Mundial. El comercio está creciendo a 2, 3%, está ascendiendo la guerra comercial. Lo de Estados Unidos o China es solamente un ejemplo. Hay Unión Europea-China, Unión Europea-Estados Unidos, en fin. El proteccionismo está en ascenso, o las vacas flacas son evidentes. O sea, en un escenario de ese tipo, o los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de un puñado de productos primarios, se han visto muy afectadas. Los niveles de endeudamiento en el mundo han crecido en forma brutal. El Ecuador enfrenta exactamente los mismos problemas: déficit fiscal, endeudamiento externo. Básicamente en los últimos 7 años, todo el endeudamiento que se ha conseguido en Ecuador básicamente ha sido con multilaterales en el marco de programas con el FMI, que han significado básicamente, digamos, en un escenario de una reducción drástica del Estado, brutal, Si me permite. ¿cómo es? Austeridad, pero muy grave, que ha reducido el consumo, y ese eh, endeudamiento básicamente ha servido solo para pagar lo que debemos a los multilaterales y fundamentalmente el FMI. El Ecuador ha firmado un tercer paquete con el FMI hace pocos meses por 4.500 millones, Sí, y todo eso va para el pago de los vencimientos de deuda
de los siguientes 4 años, nada más. Bueno, como decía mi abuelita, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero sí, yo creo que hay gran responsabilidad, porque este gobierno, no digo solo el de Arce, sino el gobierno Pero, de Morales Arce, que es un mismo gobierno, es un mismo modelo, es un mismo partido, que ahora está partido, pero antes eran y fueron corresponsables, tuvo una oportunidad muy no, sí, eso es importante y una indudable. posibilidad, ¿qué? Una posibilidad, no sé qué habrá pasado en Ecuador bueno, eso lo dejo a guisa de libertario y respeto mucho tus puntos de vista, pero en Bolivia había una multiplicación por 10 del valor de las exportaciones, una multiplicación por 5 de los ingresos públicos, pero paralelamente las importaciones crecieron más que eso y el gasto público realmente Se disparó. se disparó, pero y una de las razones es que la planilla y el gasto corriente en sueldos y salarios creció de manera impresionante y la eficacia de la inversión pública es realmente, con muchos casos y muchos ejemplos que son estudiados y denunciados, ha sido muy mal llevada a cabo. Y lo peor es que han matado a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, todos sabemos que si la renta no se usa también para... Si el capital natural que se ha explotado extrayendo el gas no se vierte también a reemplazar esos recursos, ahí hay una gran irresponsabilidad. Tal vez ya no haya gas, pero, o sea, ¿cómo y en qué se invirtió? Ese es pues el gran tema donde son corresponsables estas dos personas. Después, también hay si bien la inversión pública creció, por ejemplo, significativamente, pero no su eficacia, como hemos dicho, o su eficiencia, mejor dicho, la inversión privada se encogió. O sea, una crisis de la justicia, una crisis del sistema cambiario, una desinstitucionalización, un autoritarismo, en fin, todo un conjunto de cosas que hacen que el capital privado se retraiga. Entonces, o sea, si uno analiza por qué se produce el déficit público, uno es este incremento tan abusivo del gasto en sueldos y salarios, de la planilla del Estado. Otro es un conjunto de empresas públicas que han costado fuertes inversiones, pero que no producen sino pérdidas. Entonces el gobierno, el Banco Central sigue financiando estos como si fuera, digamos, un banco más o menos como la caja chica del gobierno, y en fin, y bueno, y hay crisis de la justicia. Bueno, una de las situaciones que está en álgido, es un problema álgido en este momento, es que por esta pelea entre las fracciones masistas, el gobierno ha perdido la mayoría en el Congreso. Y el Congreso no lo controla el gobierno y más bien para llevar a cabo ciertas acciones han concertado y ha habido entendimientos entre la fracción disidente del MAS y el sector opositor. Y una de esas cosas es, por ejemplo, llevar adelante la reforma del sistema judicial, no la reforma aún, sino la elección para Ya los puestos. la preselección para la elección judicial. Y todo eso ha ido, la respuesta del gobierno ha sido prorrogar en sus funciones al Tribunal Constitucional cuando la Constitución solo le permite estar 6 años.
Entonces, esos tribunos del Tribunal Constitucional deberían haber cesado en sus funciones, pero están autoprorrogados y le hacen al gobierno todos los servicios que el gobierno quiere. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que la Asamblea no puede interpelar a los ministros, la Asamblea no puede llevar a cabo ciertas pedidos de informe y fiscalizaciones, en fin, como que a través del Poder Judicial autoprorrogado ilegalmente, anticonstitucionalmente, el gobierno está en un conflicto, quitándole el poder al poder legislativo. Entonces hay un conflicto de poderes. Parte de ese problema parece que estaría también explicando esta pantomima del golpe de Estado. Ay, ay, ay. Bien, entonces, ¿cómo ha quedado la situación? ¿Hay ganadores, hay perdedores? Eh, eso en primer lugar. Bueno, si el gobierno, ¿Cuándo son las próximas elecciones a la presidencia? ya, primero, las próximas elecciones son en agosto del próximo año, Ya. falta un año, y entonces sí es probable que el actual presidente quiera ser candidato, pero si con esta acción pretendía, como dicen muchos, ganar popularidad, le ha salido el tiro por la culata. Más bien ha perdido credibilidad y ha perdido. Y ganadores, ¿no? Pues el país está perdiendo, ¿no? O sea, realmente el perdedor es el país y el ganador creo que no es nadie. O sea, ¿quién puede ganar en esta desinstitucionalización? Es una equivocación terrible el haber jugado así con el país, ¿no? Con la institución de las Fuerzas Armadas, con entonces se ha creado una crisis institucional, se ha exacerbado la crisis institucional, ¿no? Hay crisis entonces en todo lado. Y eso de las elecciones del próximo año también es un tema que no se ve claramente que haya, por ejemplo, una independencia del poder electoral, que haya la posibilidad de que o sea, de que más bien existe la posibilidad de que este Tribunal Constitucional manipulado por el gobierno descalifique a los opositores que le convenga y más bien propicie candidaturas que sí le convienen. Todo un manejo que es realmente, parece que estamos repitiendo el libreto venezolano, ¿no? Entonces, cuando se aparezca algún candidato con reales posibilidades, puede ser que como a Corina Machado le quiten la posibilidad de ser candidato, en fin, estamos entrando a esa etapa, lo que además está montado en una crisis económica donde no hay dólares. El dólar negro, el dólar paralelo, mejor dicho, Sí. o ilegal, no es ilegal, se acepta el mercado paralelo, está en 10 bolivianos y en el tipo de cambio oficial está en 7, o sea, redondeando los números, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es una brecha bastante menor que la que se daba en Argentina, por ejemplo. Pero no hay dólares. Claro, ya, ya, ya. Listo. Bueno, es que ya si quieres tú que Bolivia entre a esa crisis y no responsabilizarse al gobierno, entonces estamos realmente, No, no sé, ahora, ¿qué importancia han claro, tenido? la responsabilidad de un gobierno es resolver los problemas de un país y Perfecto. no tensionarlo, no polarizarlo, más bien generar, digamos, un ambiente Ujú. adecuado para preservar la democracia, pero parece que las cosas están yendo por otro lado. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto ha sido afectada la economía boliviana por el... ¿Ha habido expulsiones de ciudadanos bolivianos desde Argentina? ¿Se han reducido las remesas? ¿Se ha reducido el comercio bilateral, el comercio Sí, claro. transfronterizo en forma importante? Las exportaciones han caído, sobre todo las que implicaban recursos para el Estado, ¿no? Las de gas.
las no tradicionales del sector privado también. Hay exportaciones mineras que están más o menos sosteniendo ahora la balanza de pagos, pero el déficit de cuenta corriente es alto. Las remesas no alcanzan a cubrir ese déficit, entonces, bueno. De Y acuerdo. en cuanto a préstamos, están buscando esa manera de obtener recursos y dólares, ¿no? Bolivia no está ahorita bajo un plan con el FMI. No, 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 eso es por principio, el presidente es anti-FMI, entonces no acepta. Ya. Incluso había un financiamiento que logró el gobierno, el corto gobierno de Yanine Áñez del Fondo Monetario, con los derechos especiales de giro o Ya, ya, alguna ya. cosa así, que era de bajo costo y de entrada un gesto más que un gesto Político. inmediato casi de este gobierno fue devolver ese préstamo incluso cuando las cotizaciones de los derechos especiales de giro habían subido. Entonces, tuvimos que pagar más. O sea, De lo que recibieron. Ay, ay, ay. Perfecto. Para terminar, entonces, en el contexto, resumiendo, tú dirías que el golpe fue un esfuerzo más bien político, con motivaciones políticas, en medio de un marco de desinstitucionalización o fragmentación de la institucionalidad, deterioro de la institucionalidad, que apunta entonces, y ahí vendría la pregunta. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el sistema político, el sistema de partidos en Bolivia? bueno, hay un partido hegemónico que es el MAS, ¿no? Que tiene una mayoría en el Congreso, pero como está dividido, esa mayoría ya no es efectiva. Hay una oposición parlamentaria Pero que ya no de tiene dos, nada que ver con los partidos tradicionales viejos, MNR, MIR, etcétera. no, no, ya no existen prácticamente esos ¿Pero se han partidos. recompuesto bajo nuevas formas partidarias o no? No precisamente, ¿no? Más bien se han un poco dispersado. Yo diría, entonces hay una oposición más sólida, más consistente, que es la segunda fuerza que se llama Comunidad Ciudadana, que es su líder, su presidente es el expresidente Carlos Mesa. ¿Ya? Después hay otro grupo que se llama Creemos, que estaba liderizado por el gobernador de Santa Cruz, hoy preso, Luis Fernando Camacho, pero ¿Ya? este grupo está bastante dividido y, y el resto de partidos no existen en cuanto a representación, perdón, Sí. a representación parlamentaria, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay mucha actividad en las redes sociales, están apareciendo un conjunto de candidatos, se está planteando unas elecciones primarias abiertas, estilo Paso Argentina, que todavía no se sabe si se van a dar. Hay una próxima reunión el 10 de este mes de los partidos con la Corte Electoral. ¿Ya? Ahí la representación del MAS la tiene Evo Morales, no la tiene en la Corte Electoral, el representante es del sector de Evo Morales, o sea, Evo Morales sigue siendo el jefe del partido, ¿no? ¿Ya? Entonces esa reunión es un intento por conciliar puntos de vista respecto a esto del padrón electoral, de las primarias, Ah, de estos la temas que suspensión señalas. la suspensión de las elecciones judiciales o no, cuándo se van a dar. Bueno, es bien importante esa reunión que va a haber el 10 de julio. Ahí tenemos más bien un gobierno que quiere torpedear esta posibilidad de entendimientos, porque no tienen realmente representación. Y,
¿Qué más? Respecto a los partidos, no hay muchos, ¿no? No hay un liderazgos emergentes tampoco. Los outsiders que en algunos lugares han sido muy importantes, como en Ecuador, ¿no? Ajá, Hoy apareció Noboa o en Argentina apareció Milei. Aquí no tienen ni está bien. nombre ni corporalidad. No hay en eso, no. Ya, ya. Entonces, todavía es muy temprano tal vez para hacer proyecciones. Perfecto, perfecto. Te agradecemos. Ahora, no, una última pregunta. En cuanto a los alineamientos internacionales de Bolivia en política exterior, este intento de golpe, su desenlace, ¿tendrá algún impacto, sí o no, y por qué? Mira, o sea, y el alineamiento del gobierno y del MAS es claramente bueno, hay acuerdos con Irán, con Rusia, con China, ¿no? Hay presencia importante de, de personal iraní, de personal ruso, chino, también venezolano y cubano. Ya. Ese es un alineamiento o sea, el general golpista era muy alineado también en esta Ah, esa presencia. tendencia. Ajá, Claro, porque el general golpista era muy cercano al presidente. ya. Realmente el presidente lo mantuvo eh, por más tiempo del que correspondía, siendo además entre los de su generación el puesto 48. Ah, ¿No? Cuando la tradición es que el presidente escoge dentro de los mejores alumnos así es. de cada promoción y normalmente debería ser el mejor. Ya. Entonces era además, bueno, se dice que jugaban básquet siempre los fines de Así, así. semana. Así ha informado los medios. Ya, ya, ya. Perfecto. Listo. Entonces, están claras las perspectivas. Te agradecemos por los elementos de aporte Con al todo análisis gusto. que nos has brindado. Mucha suerte, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.